Hola, reciban un cordial saludo de parte de mi grupo de trabajo y de mi persona en particular. Para el día de hoy les mostraremos un video en el que les plasmaremos el desarrollo de las políticas públicas de restitución de tierras y reparación de víctimas en el municipio del Carmen de Bolívar, perteneciente a los Montes de María. Ahí yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. Dejé la vajilla y el televisor, dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena. Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Con este bello pregón quiero contarte, mi amigo, con ese bello pregón quiero contarte, mi amigo, los sentires. Las políticas públicas de víctimas y restitución de tierras es la intervención integral del Estado a favor de todas las personas, familias o colectividades que han sido afectadas por el conflicto en situaciones como los secuestros, torturas, desplazamientos, enfrentamientos, homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos, entre otros. Estas políticas buscan garantizar el cumplimiento de los derechos a todas las personas implicadas en actos violentos. Años atrás, a raíz de los enfrentamientos y la violencia provocada por el conflicto armado, por la presencia de la guerrilla y las disputas territoriales, abrieron las puertas a la llegada de grupos de autodefensas, causando todo tipo de atrocidades y barbaries en la zona baja del Carmen de Bolívar. Los habitantes de los Montes de María tuvieron que vivir con el dolor de perder a sus familiares, lo duro de un secuestro y verse forzados a huir y abandonar las tierras que tanto habían trabajado. Este es uno de los municipios más violentos por más de 10 décadas, gracias al enfrentamiento de las FARC y las autodefensas, con decenas de masacres, miles de desplazados y múltiples homicidios. Esta guerra de poderes en la absurda búsqueda de tomar total control de estas zonas para dar paso al narcotráfico provocó el desplazamiento forzoso y el despojo de la población. Dándole continuidad a lo que dice nuestra compañera, cabe resaltar que esta política pública busca garantizar los derechos que les han sido vulnerados a estas personas que han sufrido los actos violentos del conflicto armado. Un ejemplo claro de esto es nuestro país, puesto que ha vivido el conflicto armado de manera directa. Por ejemplo, las personas del Carmen de Bolívar han tenido que sufrir las consecuencias de esto, dejando como esto el desplazamiento forzado. A partir de esto tienen que dejar su vida en lo político, económico, social, incluso hasta sus familiares. Por otra parte, la restitución de tierra consiste básicamente en devolverles a todas estas víctimas que dejó el conflicto armado las tierras de las cuales ellos fueron despojados. Por consiguiente a esto surge la ley 1448 del 2011, que se implanta a partir de la prevención, protección, asistencia y reparación integral de víctimas. Su estrategia fundamental es conseguir la tan anhelada paz que todos soñamos. Es por esto que esta hace parte de la agenda integral de los grupos mandatarios. La política pública de víctimas y restitución de tierra se estructura a partir de 4 componentes,
que esto lo muestra la Ley 1448 del 2011. La primer componente se llama la prevención y protección. Este consiste básicamente en que el Estado es el encargado de conseguir los programas, mecanismos y estrategias para que se les garantice a todas estas personas víctimas del conflicto armado que no se les va a volver a violar sus derechos. Por otra parte, otro componente que nos deja esta política pública es la atención y asistencia. En la atención y asistencia consiste básicamente en que a estas personas se les garantice que tengan una vida digna, es decir, que ellos puedan volver a su vida a partir de lo político, económico y social. Un ejemplo claro de esto, como se los venía diciendo, son las personas que viven en el Carmen de Bolívar, puesto que ellos tuvieron que dejar sus tierras de la manera más violenta. ¿A causa de qué? Del conflicto armado. Es por esto que cuando estas personas les dicen que pueden volver a sus tierras, ellos sienten miedo de volver porque piensan que les va a volver a pasar lo mismo. Entonces es aquí este componente el encargado de garantizarle a todas estas personas que ellos pueden regresar y que ellos pueden tener una vida digna a partir de lo político, económico y socialmente. El tercer componente, que se llama la reparación integral, como su nombre dice, es reparar a esas víctimas que dejó el conflicto armado. Pero repararlo ¿de qué manera? A partir de lo afectivo, diferencial y de manera integral. La palabra integral es fundamental en la reparación de las víctimas del conflicto armado. Por último, y no menos importante, el componente de la verdad y justicia. Básicamente, la verdad consiste en que todas estas personas y familiares tienen la necesidad o tienen el derecho de saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. En la justicia es decirle a esas personas, a esas víctimas y a sus familiares quiénes fueron los responsables de esos actos violentos y por ende darle su debida sanción. A continuación los dejaré con mi compañera Joana, que les explicará un poco sobre las estadísticas que ha dejado la política pública de restitución de tierra. Estadística de las políticas públicas en la restitución de tierras en el Carmen de Bolívar. Con el orgullo de poder dejarle a su descendencia el fruto de su esfuerzo. Este es un certificado de libertad y tradición. Esto nos comprueba de que sí, ahora sí, verdaderamente somos dueños. Por eso se le ensancha el pecho cuando muestra este título. Vea que eso le da a uno una alegría de que uno vea un documento que eso verdaderamente es de uno, que ya tenga un certificado de libertad y tradición. Eso es una alegría inmensa. Feliz se pone uno. Así como el testimonio dado por el señor Luis Enrique Silva, cientos de familias del Carmen de Bolívar hoy se encuentran amparados bajo la Ley 1448, donde se establece la restitución de bienes inmuebles de las víctimas del conflicto. Por lo tanto, en el año 2015, bajo el reporte elaborado por la Restitución y Regulación de Derechos, dio como resultado que de 3.503 solicitudes para la restitución de tierras reportadas, lo cual corresponde a 96.433 hectáreas, solo 302 predios fueron restituidos, lo cual corresponde a un 9% de las solicitudes. Aún se requiere proceso para muchos resultados, para que todas las familias gocen del bienestar que un día les fue arrebatado. Bueno, como ya les han comentado mis compañeras durante todo el video, ahorita mismo les voy a plasmar un ejemplo de cómo nosotros logramos identificar y ubicar esta política pública, diferenciando en ella y resaltando los elementos que la conforman, lo que nos llevó a hacer este ejemplo que les vamos a mostrar a continuación, partiendo de que los elementos para identificar esta política pública de restitución de tierras y reparación de víctimas en el municipio del Carmen de Bolívar, ubicado en los Montes de María, consta de un problema el cual denominamos el conflicto armado y el desplazamiento forzado como sinónimos de masacres en el Carmen de Bolívar. Luego nos fuimos y diferenciamos cuál fue el problema correctamente definido. En este caso, definimos la población objetivo o línea de enfoque, que nos muestra que la violencia y masacres ocurridas en la década de los 90 y del 2000, que les tocó vivir a gran parte de las comunidades de los pueblos y veredas de este municipio del Carmen de Bolívar, se vieron afectados por esos fenómenos de violencia, como lo es el conflicto armado y el desalojo
de las tierras de miles de campesinos, ocasionando en esto unos desplazamientos forzados y dejando sus tierras, sus riquezas, sus parcelas, sus vivencias y llevándose durante muchos años lo que les tocó cultivar con el amor por la vida en el campo. Muchos de estos murieron esperando con agonía que el Estado pudiera darles o ayudarlos a recuperar lo que un día perdieron, y con el alto índice de pobreza que existía en estos territorios, muchos campesinos de estas tierras fueron olvidados y engañados, lo que los llevó a morir en el dolor de la tristeza, esperando que algún día ser restituido y reparado. La identificación de la delimitación geográfica, nosotros escogimos que los pueblos y veredas del Carmen de Bolívar, ubicadas en los Montes de María, como El Salado, El Socorro, Mamón de María, Guamito, entre otros, han sido lugares donde estas masacres fueron perpetradas, presentándose en esto alrededor de 19 masacres y dejando una cifra de más de 70.000 personas desplazadas, víctimas de la violencia. Como delimitación de la magnitud, tenemos que durante estas décadas se presentó un gran índice de violencia en este municipio, perteneciente a los Montes de María. Las noticias nos cuentan que eran grandes cantidades de personas, más que todo del sector campesino, quienes sufrían de estos acontecimientos que vivía el país en estos momentos. La delimitación temporal nos muestra que han pasado alrededor de 3 décadas y aún existen personas que sufren este conflicto, esperando de una llamada para ser reparados, deseando ser reubicados y al menos lograr conseguir las semillas de amor y esperanza que a diario se levantaban a cosechar en sus parcelas. El olvido se ha convertido para ellos en su peor enemigo, alejándonos de una realidad que muchos esperan, algún medio o ley que los ampare y proteja. Continuando con el ejemplo, vámonos a la parte de evaluación de las políticas públicas de restitución de tierra y víctimas en el Carmen de Bolívar. Dentro de estas evaluaciones nos encontramos un enfoque cualitativo y el papel de la institucionalidad en estas políticas. Como resultado obtuvimos tercer nivel de jerarquía del Poder Ejecutivo, subcomité ejecutivo, unos costos, una ruta de reparación, la participación, concertación y monitoreo, mejoras en infraestructura, emprendimiento y empleo y recuperación de memorias. Bueno, ahora queremos concluir nuestro trabajo con una excelente reflexión que traemos a ustedes, y es la de: como trabajadores sociales debemos apostar por la lucha de mitigar estos problemas sociales y ser actores principales en la búsqueda del cumplimiento de cada una de las políticas públicas, mostrar nuestro rol a través de la intervención social, reparando social y psicológicamente a esas comunidades y personas que han sido víctimas del conflicto y gestionando para las mismas proyectos de formación y productivos para el desarrollo de estas. Eso sí, mostrando siempre nuestros principios de equidad y justicia social para todos. Muchas gracias. Mi querido, tierra de amores, hay luz y sueño bajo tu cielo. Primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios rojos. Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Adalberto Fabra baila y goza con la superbanda. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. Toro criollo salta